¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Crece tu Negocio aquí en Pyme Empresario Pro. Es un gusto saludarlos, como siempre. Tengo aquí el gusto de saludar a Erika Uribe, mi compañera en los micrófonos, y hoy nos acompaña César Islas, que él es director de CETIEM, con un tema interesantísimo. Hoy vamos a abordar el tema de mentalidad emprendedora rumbo a 2025, ya que estamos en la recta final de este 2024, y sobre todo vamos a enfocar esta mentalidad a los jóvenes. Bienvenido, César. Erika, como siempre, saludarte. Un gusto tenerte por acá con nosotros, César. Un gusto, Marisol. Pues sí, como bien dices, vamos a abordar este tema súper interesante con nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación a ambas y sobre todo compartir este espacio. Y pues principalmente lo importante de esto es que el conocimiento que vamos a compartir rápidamente el día de hoy le sirva a muchísimas personas. Claro, pues, ¿qué te parece si empezamos porque nos cuentes un poquito qué es CETIEM? ¿Qué significan las siglas ¿Ok? y cuál es su objetivo? Claro que sí. Nosotros en CETIEM formamos esta organización ya desde hace, pues vamos para 10 años. Lo formamos como una agrupación estudiantil y posteriormente lo compartimos como una sociedad civil. CETIEM es el Centro Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Quizás el nombre un poquito largo, pero pues bueno, justo era como parte de lo que en aquel momento en su fundación queríamos transmitirles a las personas que se acercaban con nosotros de ser una institución, ser una organización fuerte, sólida en temas pues de emprendimiento, de tecnología y por supuesto innovación. Tema es nombre largo, pero también ya su trayectoria, 10 años de impulsar a jóvenes y también ya a no tan jóvenes, principalmente a universitarios, a aquellos que tenían interés en desarrollo tecnológico, pero también César nos cuenta que se han abierto nuevas vertientes, han abierto sus puertas también, no solo a los universitarios y no solo a los egresados de la UNAM, que ahorita nos va a contar esta parte bien interesante para todos aquellos que tienen una idea de emprender un negocio. Así es, CETIEM formamos a emprendedores, ¿no? Desde su etapa inicial a llevarlos a su punto de maduración y en ese crecimiento lo importante es en el de que al inicio CETIEM se formaba o bueno, se dedicaba a hacer la formación de los emprendedores, como bien lo decía Marisol, en el tema de universidades públicas, principalmente, pues bueno, yo a ser egresado UNAM le dábamos este seguimiento y este proceso a los chicos de la UNAM, pero conforme fuimos avanzando en el tiempo, la oportunidad de extendernos a otras universidades, Politécnico, UAM, UACM, fue como también en lo que nos permitió introducir como todavía muchísimo más conocimiento, compartir estas alianzas estratégicas y posteriormente también darlo con las universidades privadas, un TEC de Monterrey, un Ibero, un Anáhuac, y eso también a su vez consolidó otra siguiente etapa en donde quizás empezamos en la Ciudad de México, pero actualmente ya tenemos la presencia en 14 estados de la República. Oye, pues han crecido demasiado y sobre todo aquí en México pues hay una gran oportunidad para asesorar y guiar a todos los emprendedores, sobre todo estos emprendedores jóvenes que pues al igual que muchos pues no saben por dónde empezar, tienen muchos problemas quizá al inicio en términos de financiamiento, en términos de estructura, obviamente en conocimientos y hasta en acceso pues a asesoría de este tipo, ¿verdad, Marisol? Claro, y sobre todo se resalta, ¿no? Entre los retos, la importancia de ese acompañamiento. Muchos tenemos o hemos tenido ideas increíbles, pero como no hay nada mejor que aquellos que te puedan guiar un poquito para que evites ciertos errores. Y esa es una de las tareas que hace CETIEM. Pero bueno, pues empecemos de lleno con este tema y vamos a exprimir todo lo que podamos a César, que está aquí con nosotros amablemente, nos acompaña. Primero que nada, pues también quiero agradecer aquí a Maison Maya, que estamos en sus oficinas, nos están recibiendo. Eso es una empresa que se dedica a los remates bancarios. Y bueno, pues ahora sí, César, vamos a exprimirte. ¿Empieza serio? Empezamos, Marisol. Pues aquí tenemos varias preguntas. Va. La principal, y creo que esto nos va a dar contexto, amigos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente los jóvenes al momento de emprender? Tú todo el tiempo pues tratas con chicos pues, de todas las extracciones, de todas las profesiones, pero ¿cuál es el denominador común en cuanto a los desafíos? Creo que resaltaría 3 puntos en particular. Me gusta mucho el tema como de los tops o de las listas, entonces vayámonos si les parece bien como con esa parte. Entonces, resaltaría 3 puntos importantes que he visto al paso de estos pues ya casi 10 años. Lo primerito es que creen que el emprender va relacionado exclusivamente con algo relacionado con la tecnología, con la innovación, que erróneamente
dan todos hacia el tema de la tecnología. Y no, la verdad es en el que emprender puede venir desde cualquier profesión, siendo ya se hace pedagogía, medicina, filosofía, odontología. La verdad es en el que hay la oportunidad para poder lanzarlo a prácticamente cualquiera de las carreras. Entonces, eso es algo que vamos a empezar como a desmitificar de la parte del emprendimiento, ¿no? Lo segundo, en donde también erróneamente creen que emprender necesitas una cantidad enorme de dinero para poder hacerlo. Tampoco. Parte de las cosas que yo le llamo a la era pospandémica que nos enseñó es en el de que no necesitas tantos recursos económicos para poder emprender. Ahorita la verdad es en el de que prácticamente con este tipo de dispositivos, el que tengas acceso a internet, ya tienes una gran ventaja para poder hacer el crear un nuevo negocio y que empieces a generar tu propio negocio y que de ahí vayas haciendo ese crecimiento gradual. Entonces, esos recursos que tú creerías que necesitas grandes para poder hacer un emprendimiento, no es en la gran mayoría de los casos. Y el tercero y último, en el de que yo también les recomendaría, este sí es una exclusiva recomendación personal, en el de no emprendan solos, no emprendan solas. ¿Por qué? Porque las personas no podemos ser todólogos, todólogas. Entonces necesitas en algún punto a alguien que conozca un poquito más de administración, alguien más de, no sé, de la parte legal, alguien más en la parte de registro de propiedad intelectual. En fin, necesitas empezar a nutrirte de un equipo multidisciplinario y que también no te cierres a la oportunidad en el de que también sean exclusivamente jóvenes. Muchas de las personas en el que son ya quizás un poquito más grandes, darles la oportunidad en el que todo ese conocimiento y esa experiencia profesional que tienen acumulada con los años, que se integren a tu equipo de trabajo. Entonces, esos serían esos 3 puntos importantes. Tres puntos muy relevantes y eso lo uno a aquellas, ¿qué habilidades? Ya estamos hablando de que tienen que ser primero que nada equipos multidisciplinarios y multigeneracionales, pero ¿qué entonces dirías tú que son las habilidades más importantes que una persona que quiere iniciar un negocio debe desarrollar? Y obviamente la persona y su equipo. Claro, pues creo que algo característico, incluso lo tomo un poquito como de parte de mi experiencia personal, liderazgo, empezaría por ahí. En el liderazgo, que las personas tengan también esa iniciativa y tengan ese ímpetu, tengan ese interés genuino desde ellos mismos para, uno, generar un negocio. Y dos, que también tengas la oportunidad y las ganas de compartir lo que tienes con más personas y, por supuesto, la gran responsabilidad que conlleva de liderar y estar al frente de un equipo de trabajo. Entonces, liderazgo creo que sería ese punto clave inicial. De allí, híjole, resiliencia. Resiliencia, ¿por qué? Recientemente, y creo que en este 2024, algo que también dejó en la era pospandémica es el tema, pues, de todo el tema de la salud mental, no me dejarán mentir, ¿no? En tema, pues, de la soledad, en el de pasarlo solo en algún momento de la vida, y creo que también en la etapa del emprendimiento, cuando tú vas iniciando esto, tienes que hacer sacrificios, en donde quizás te vas a perder el cumpleaños de tu novia, que te vas a ir que a un viaje de negocios importante y que vas a tener que no estar en los 90 años de la abuelita. Entonces, ese tipo de sacrificios también es en donde en algún momento, pues, te aparta, te vuelve solo, ¿no? Te da como ese tema de soledad. Entonces, esa resiliencia de aguantar el proceso, aguantar en el camino es también como la parte importante. Y quizás un tercero también podrías decir es la comunicación, una comunicación efectiva en el de necesitas saber cómo compartir las ideas con las demás personas, porque si no de nada sirve en el de que tengas una gran idea y no sepas cómo compartirla, no sepas cómo generar esa comunicación con tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si no te va a captar esa idea, entonces va a ser completamente difícil el que puedas ir guiando y orientando a las personas. Entonces, por ahí vamos en esos temas. César, pues esto está súper interesante, pero justo esto me lleva a hacerte otra pregunta. Muchas veces hablamos de innovación e incluso ya suena como a un lugar común. No sé si de pronto les ha pasado, Marisol, César, que están en alguna conversación y sale a relucir este concepto, este tema, pero es obligado. Entonces, me gustaría mucho preguntarte, ¿qué tan importante es la innovación y pues las herramientas tecnológicas para que los emprendedores puedan materializar su sueño? ¿Es realmente necesario? ¿Se adquiere? ¿Cómo está esto de la innovación? Una gran pregunta y creo que también para las personas que nos van a estar viendo es, vamos a tomar de base ahorita en este tiempo, ¿no? De un poquito hablando quizás como de tendencias 2025. La inteligencia artificial, ¿no? Y es en el de quizás muchos lo están relacionando con un tema de innovación, precisamente, ¿no? Una innovación tecnológica. Y es, si queremos emprender, ¿conviene que yo introduzca a mi emprendimiento el tema de inteligencia artificial? Probablemente no. Y tú estarás diciendo, ah, caray, ¿cómo que me estás diciendo, César, que no es necesario que introduzca inteligencia artificial? Y la verdad es eso. No,
No es para todos el tema de introducir la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también hay que conocer cuáles son las cosas que ya se están haciendo bien y por qué le vas a agregar un componente que quizás hasta cierto punto de tu línea de procesos o tu línea de acción va a entorpecer el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, no para todos es el tema de la inteligencia artificial. Hay que conocer en dónde sí y cómo principalmente. ¿Por qué? Porque también probablemente el que tú introduzcas un tema de inteligencia artificial para automatizar algún proceso, pues ¿qué estás pasando? Quizás estás desplazando a personas que les va a costar trabajo poder entender ese concepto de la inteligencia, amalgamarlo a sus actividades y una vez que ya lo tengan, aplicarlo. Entonces, por eso salen muchas las frases en el de, oye, es que la inteligencia va a venir a quitarme mi trabajo. Y no, en su momento con la revolución industrial lo vimos y es en el de te dieron las herramientas para poder hacer un proceso de una manera un poco más ágil. Pero está también en ti como persona el poder aprender ese nuevo sistema, aprender esas nuevas herramientas y entonces una vez que ya las aprendiste, bueno, también a ti te va a facilitar esa parte de trabajo. Entonces, el componente de innovación no necesariamente tiene que estar relacionado con la parte de la tecnología. La innovación también puede ser en la forma diferente de poder hacer un proceso, en la forma diferente de cómo hasta incluso venderlo. Entonces, es ahí en donde quizás el componente de innovación sí puede ser importante, pero no relacionado exclusiva o directamente con la tecnología. Esto, o sea, suena relevante, incluso, pues yo creo que también choca con algunas de las cuestiones que hemos hablado, ¿no? De adopta la inteligencia artificial porque pues ya es muy sencilla, hay un montón de herramientas desarrolladas, pero bueno, nos estás diciendo tú, como experto, como persona que asesora a varias emprendedores y también pues como ingeniero, ¿no? Que desarrolla ingeniero en computación. Y esto me lleva a pensar, César, entonces, ¿cuál es el primer paso? O sea, identificar, hacer un mapa de ruta, decidir cuántas personas vamos a necesitar en nuestro equipo y luego ir introduciendo, capacitarse, o sea, porque también la tecnología avanza rapidísimo. Entonces, ¿cómo compaginar todas estas cuestiones? Justo, creo que un tip o recomendación que les daría a las personas es que sí, concuerdo, habría que hacer ahora sí que un poquito como de estudio, recordando como en los inicios, en los principios del emprendimiento, algo que por ahí nos mencionaba una metodología que a mí me encanta, de hecho ahí si tienen la oportunidad de conocerlo más o si no tienen la oportunidad de conocerlo, ahora sí que estamos al alcance de una red social que nos puedan mandar ahí un mensajito para que con gusto los asesoremos, es el tema del design thinking o este pensamiento de diseño. Y uno de esos principios que menciona esta metodología es el tema de el empatizar. El empatizar con qué, con el problema y también con las personas, que a fin de cuentas esa problemática probablemente un grupo de personas o muchísimas personas estén pasando con esa problemática. Entonces entiende el problema, entiende a las personas que tienen ese problema para que puedas plantear una solución. Por ahí va ese tema de saber pues por dónde tienes que empezar. Eso yo creo que es lo primerito que tendrían que hacer. Yo les suelo decir cuando doy los cursos en esta serie de capacitaciones, hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Irnos por estos puntos importantes. César, justo diste en el clavo, pero nos vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Crece tu Negocio. Nos acompaña César Islas, director de CETIEM, y Erika Uribe, como siempre. César, nos quedamos en el tema del design thinking. Nos ibas a explicar esta metodología y cómo puede servir para impulsar un negocio. Justo, uno de los principios del design thinking mencionábamos rápidamente que es el tema del empatizar, es uno de sus principios. Y este proceso de empatizar, quizás la metodología pura está meramente centrada en empatizar con las personas, pero no solamente es las personas, es empatiza con la problemática que tienen las personas. Entonces, una vez entendiendo el problema y entendiendo cuál es el problema que tienen esas personas, ese creo que puede ser el banderazo de salida para poder entender el por dónde emprender. Actualmente tenemos muchísimos problemas allá afuera, problemas en donde pueden ser desde temas del aprovechamiento de recursos naturales, el tema de la generación de todos estos componentes electrónicos que ya estamos dejando atrás, ¿no? Un tema que también va a ser súper importante. Algo de también que por ahí pueden servirles si alguien nos está viendo y dicen, oye, pero pues ¿por dónde vamos a emprender o qué queremos emprender?
un punto que ahí les doy como de clave de tendencias de 2025 es qué va a pasar con todos estos dispositivos que estamos dejando por tener el dispositivo de la más alta gama de año con año. Ya lo dejaste, el del año pasado. ¿Qué pasa con ese? Si es que no lo estás reciclando, no lo estás heredando a una persona. Ahí se queda. Y ahí se va acumulando. ¿Y qué vamos a hacer con esa tecnología que no necesariamente está obsoleta? Entonces, por ahí puede ser ahí un punto de emprendimiento de qué hacer con ese tipo de electrónicos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que va a ser más importante en un proceso de iniciar un emprendimiento, que conozcas y entiendas cuáles son las problemáticas que existen para que entonces tú con tu conocimiento y tú con la habilidad de poder conjuntar a un grupo de personas que puedan atender a esa resolución de problemas, hagan ese emprendimiento. César, esto que comentas es clave y creo que es parte de las tendencias que estaremos viendo, amigos, en 2025. Esto, por ejemplo, que decías del reciclaje y obviamente todo anclado pues a esta estructura de negocio que estamos comentando. Y justo por ello quisiera saber cómo visualizas este 2025 en temas de tendencias para los emprendedores. ¿Qué es lo que vienen? ¿Cómo pueden aprovecharlas? Creo que algo que también les diría, y retomo un punto anterior que mencionaba en un punto, y es hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Mencionaba del tema cuando doy los cursos. Para mí, hacer la tarea, cuando les platico a los emprendimientos, es investiguen, hacer un proceso de investigación. Recordemos nuestras clases, ¿no? En ese proceso de que te mandaban, te dejaban un tema y es así como de, pues investiga, ¿dónde te ibas? Pues que a la biblioteca, que le ibas a preguntar a la persona mayor en tu casa que podría tener ese conocimiento. Entonces, eso es lo que va a hacer. Salgan, descubran cuál va a ser esas tendencias 2025, pero démosles un pequeño empujoncito de cuáles van a ser esas tendencias 2025. Retomemos el punto que mencionaba de las listas. Me gustan las listas, me gustan los tops. Entonces, 5 tendencias que pronosticaría para 2025 en México. Acotémoslo y llevémoslo a solamente en México, ¿vale? Primer punto, y es sustentabilidad. ¿Por qué sustentabilidad? México es uno de los principales recursos que tenemos en tema de ecosistemas, en tema de recursos no renovables y recursos naturales. Y principalmente también a qué voy con esto, y es en el de que estamos desaprovechando importantes recursos y lo más importante, estamos explotando muchísimos recursos naturales que tiene el país. Entonces, un emprendimiento que esté con esta alineación del cuidado y responsabilidad en sustentabilidad puede ser bastante clave para el 2025, sobre todo, ¿por qué? Porque también veámoslo un poquito con la alineación que vamos a tener a nivel de gobierno federal, y es en donde va a haber muchísimas megaconstrucciones para hacer las conexiones con varios puntos estratégicos de la República, el tema de ferroviario, el tema también de conexiones portuarias. Entonces, ¿qué es en donde estamos haciendo también para poder hacer el cuidado del medio ambiente en nuestros espacios? Entonces, por ahí, un emprendimiento en sustentabilidad puede ser bastante clave. El segundo, pues por supuesto, el tema de la famosa inteligencia artificial. ¿Dónde y cómo vamos a meter inteligencia artificial en los emprendimientos, en las empresas, en las startups? Ese también va a ser el punto clave. Nada más ahí quizás les daría como un asterisco en ese 2 de tendencia, y es, ya lo dije también en el punto anterior, no para todos es el tema de introducir inteligencia artificial. Acérquense a algún experto, alguna experta, alguna organización que les pueda orientar del saber, entender cuál es su modelo de negocio actual, y una vez que lo entienda, en dónde sí poder meter inteligencia para agilizar estos procesos. ¿Ok? Tercer punto rapidísimo de tendencias. Las redes sociales, todo el manejo que estamos teniendo con la interacción del famoso marketing online, ¿no? De todo este tema del e-commerce, pues por ahí también va a venir. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación de las tendencias? ¿Cómo vamos a hacer ese acercamiento del venderle un producto o un servicio a las personas? ¿Por qué? Porque ya tuvimos muchísimo el tema durante la pandemia de la interacción en las redes, pero ahora, ¿qué más? ¿Cuál va a ser ese siguiente paso? ¿Cómo vamos a llegar a conectar o a enganchar con las personas? Entonces, por ahí también viene una tendencia importante. Cuarto, va a venir interesante también el tema, pues, de quizás ahí podremos encontrar un punto de no concordancia, pero el tema de digitalizar muchos de los procesos gubernamentales, quizás, procesos también incluso de las empresas, en tema de tramitología, ¿no? Entonces, por ahí también va a ser un tema de tendencias para 2025. Y quinto y último, que podría decirles también este tema es, por ahí lo dejamos quizás un poquito de fuera, pero puede ser que también se retome bastante, y es el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Cómo vamos a tener también estas experiencias de interacción
con un entretenimiento, ¿no? Oye, pues está padre que cierta empresa lanzó sus gafas y ya vamos a poder interactuar con otro tipo de contenido en tiempo real, con experiencias inmersivas, sonido y demás. Entonces, por ahí también puede ser el tema del aprovechamiento en ese tipo de recursos. Entonces, 5 tendencias que pronosticaría el 2025. Pues, ¿qué te parece, Marisol? Están pues muy atractivas y tentadoras. Claro, Habrá que explorarlas. hay que explorarlas y sobre todo, César, yo quería retomar un tema que el hecho de hacer la tarea que comentas y es un poco también salir y conocer el mundo y creo que ahí hay un reto, ¿no? Porque hemos observado que también las nuevas generaciones ya tienen la información, si bien es cierto que en Internet encontramos muchas cosas y todo está al alcance de un clic, eh, esto de hacer la tarea y salir y preguntar, o sea, preguntar a gente real de la calle sobre ese problema que estás observando. ¿Tú qué les puedes decir? Porque parece que de a veces ya también nos cuesta un poco relacionarnos, ¿no? Con la gente de afuera. Sí, y ahí una anécdota interesante que hace poco asesoramos a un emprendimiento, para ser más específicos, por ahí del mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, en donde el emprendedor, pues ya teniendo como un poquito más de interacción con estas nuevas herramientas tecnológicas, nosotros le comentábamos, oye, haz la tarea precisamente, sal a investigar y a tener interacción con tu potencial cliente para saber si efectivamente lo que tú estás identificando como problema tiene y sufre ese problema. Oye, pues es que, ¿para qué salgo? Mejor le pregunto a ChatGPT y pues él ya me va a decir con toda la base de conocimientos si mi problema es potencial emprendimiento o no. Ok, sí, probablemente te va a dar una orientación, pero a fin de cuentas, pues ChatGPT no va a tener el problema. No va a tener esa base de conocimiento o esa, hasta incluso, me atrevería a decir como esa parte quizás un poquito intangible, que esa es meramente exclusiva de nosotros los humanos, del saber si tienes como ese feeling, no sé, como ese sentimiento, esa corazonada, ¿no? Esa intuición de saber si eso va a ser efectivamente algo que le va a solucionar el problema a la persona. Entonces, salgan y no pierdan esa interacción con las personas. Eso creo que también va a ser suficientemente valioso para conocer y entablar una conversación, hasta incluso puede todavía muchísimo más enriquecer que el problema quizás tú lo veías así. Una vez cuando sales y le preguntas a las personas, ya lo ves así. Entonces, no pierdan esa oportunidad de interacción y de compartir, de conversar con las personas, que quizás con la tecnología lo dejamos todavía como un poquito distanciado. Y en esto coincido contigo, César, creo que es muy importante el buscar las fuentes, el ir más allá y no conformarnos únicamente con lo fácil, es decir, con lo que está a la mano. Siempre hay que buscar algo que nos complemente y justo por ello me encantaría saber, César, ¿cómo les puedes dar tu acompañamiento a estos emprendedores? Cuéntanos un poquito de tu organismo, de tu asociación y platícanos qué les puedes dar a los emprendedores para llevarlos de la mano en esta ruta del emprendimiento. Claro, en septiembre, la verdad es en el que nosotros para fines prácticos desglosamos el tema de las etapas de emprendimiento en 4 etapas principales, que es una iniciación, una preincubación, una incubación acelerada y un aceleramiento. Entonces, septiembre nosotros ya nos volvimos, no quisiera decir como expertos, pero ya bastante experimentados en 3 de estas 4 fases. Entonces, la verdad es en el que acérquense, ¿por qué? Porque nosotros compartía un poco tras cámaras que nosotros tenemos un proceso como hacer un símil al tema de la consulta médica. ¿Cómo es esto? Es los emprendedores llegan con nosotros y aplicamos un diagnóstico. ¿Qué te duele como emprendedor? ¿Qué te duele como emprendedora? Oye, pues yo ya tengo conocimientos en marketing. Oye, pues yo ya traigo conocimientos en ingeniería civil. Yo ya traigo conocimientos en pedagogía. Ok, ¿cuál es ese siguiente paso? Ah, pues mira, justo hacer un proceso de investigación que nosotros les compartimos también herramientas y metodologías que las pueden aplicar. Y a partir de eso, entonces, ya tenemos una estructura de este diagnóstico para saber qué es lo más potencial que pueden ellos emprender. Entonces, desde ahí comenzamos con la fase de la iniciación. Si ya llega una persona quizás un poquito más experimentada que dice, oye, pues mira, sabes que durante mi 2024 yo ya tuve un cúmulo de conocimientos en el tema legal, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese siguiente paso? Ok, entonces ve cómo la manera de innovar en tu proceso de legal va a dar ese siguiente paso. Ah, pues que quizás ahora va a ser el agilizar el procesos de litigios, el acelerar el procesos de comprensión de
textos legales para contratos. Entonces, ahí ya vas a empezar a tener como también ese conocimiento y esa guía con nosotros. Entonces, a fin de cuentas, tú acercarte con nosotros en Septiembre vas a tener un tema de herramientas, un tema de consultores, consultoras y un tema también de acompañamiento que te vamos a ir guiando paso a paso del cómo tienes que hacerlo. ¿Cuál es la forma más sencilla de poder hacerlo? La verdad es en el que mencionábamos hace un momento, el tema de las redes sociales. Estamos prácticamente a un paso de ese mensaje en redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en LinkedIn, ya sea hasta incluso en el correo electrónico. Entonces, acérquense, ahí ahorita en unos momentos les compartimos cuáles son nuestras redes y ese va a ser el primer paso para poder hacerlo. Muy bien, César, y pues ya estamos llegando a la recta final, pero no me gustaría que despidiéramos, obviamente sin que compartas las redes y contactos, pero también quisiera que nos dieras 3 consejos esenciales, porque tú eres un gran vinculador y te encuentro en muchísimos eventos, sobre todo consejos para aquellos emprendedores que también asisten a eventos de emprendimiento y diversas iniciativas que se hacen a lo largo pues de todo el año, ¿no? Entonces, 3 consejos muy puntuales para aprovechar su visita a este tipo de iniciativas. Ok, de nuevo, 3, ¿no? Entonces me gustan esos tops. Vamos. Punto número 1, el tema, quítense el miedo al que dirán. ¿No? En el de aventúrense, acérquense. La verdad es en el de que ahorita ya volvieron mucho de los eventos, ¿no? En el esquema presencial. Entonces, vayan, ¿no? La verdad es en el de que compartan su contacto, ¿no? Con las personas, hagan esa interacción, quítense ese miedo e interactúen, ¿no? Ese creo que podría ser el primero. El segundo, tenemos incluso ya la fase de quitar todo el tema de las barreras físicas, las barreras geográficas. Ya podemos interactuar con un emprendedor que está en China, que ya podemos estar en Australia, que podemos estar hasta en Brasil, ok, hasta incluso ya ni siquiera con el tema del idioma, ¿no? Ya tenemos ahí herramientas que nos ayudan a poder traducir casi en tiempo real estas interacciones. Entonces, quítense también esa oportunidad no oportunidad, mejor dicho, de que quizás por el idioma tenemos esa limitante. No, aventúrense. Hay plataformas que incluso vamos a tener este tema del famoso networking, ¿no? De interactuar con personas emprendedoras de varias partes del mundo. Entonces, vayan, vean esos eventos también en el tema de eventos virtuales. Y una tercera también que les diría es, pues, conozcan quiénes son las organizaciones, conozcan quiénes son las empresas, organismos, instituciones gubernamentales o no. La verdad es en el que todavía sigue existiendo muchísimas áreas de oportunidad donde puedan acercarse a tocar la puerta y decir, oye, yo tengo una idea, pero quizás no sé cómo poder iniciarla. Toquen puerta y esa es como también la parte de que puedan hacer esa conexión y dar ese inicio. Y que mejor, estamos también en las fechas para poder iniciar algo nuevo en el siguiente año. Pues es una excelente manera de cerrar. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Algún contacto? Claro que sí, reitero, estamos en las principales redes. En Facebook nos encuentran fácil como Setiem SC. Instagram estamos en la misma forma, Setiem SC, o fácilmente nos pueden también mandar un correo electrónico al correo de emprende@setiem.com. Perfecto. César, un gusto que nos hayas acompañado aquí en Crece tu Negocio. Como siempre, gracias por todo este conocimiento que nos compartes y seguramente no será la primera vez que nos acompañes. Erika, como siempre también, un gusto estar compartiendo micrófonos. Y Así es, amigos. Nos vemos pronto. Nos Gracias. vemos pronto. Gracias, Muchas gracias. César.